Esperen que lo voy a poner. Bueno, porque la diabetes, que es prácticamente una otra pandemia que viene de la mano de la obesidad es como la sombra, la diabetes es la sombra de la obesidad, van muy de la mano, ¿sí? Y es una enfermedad que es frecuente y que es silenciosa, porque la mayoría de las personas, la mitad no sabe que tiene diabetes, por eso es importante hacer este tipo de campañas. Acuérdense que es muy frecuente. Cuando yo empecé a trabajar en diabetes hace mucho tiempo, era con la prevalencia alrededor del 7% y hoy ya está cerca del 12-13% según las últimas encuestas, que es bastante elevado, ¿no? ¿Y por qué aparece esta diabetes, que es la tipo 2? Porque hay varios tipos de diabetes. Voy a hacer un resumen rápido, pero tenés la diabetes 1, que es la que se usa generalmente insulina porque el cuerpo no produce, y esa diabetes es la de los niños y los jóvenes en general, o adultos jóvenes, y generalmente son delgados, ¿no? Y sí o sí necesitan insulina para el tratamiento, la parte medicamentosa. Y la diabetes 2 es la diabetes que aparece en el adulto y que es en el adulto mayor después de los 40, generalmente asociado a sobrepeso y a herencia, es decir, que está muy presente el factor genético o hereditario, y esta plaquita simboliza eso, ¿sí? En realidad no es diabético el que quiere, sino el que puede, y lo bueno de esta diabetes es que se puede prevenir, y en el caso de que ya la tengan, pueden prevenirlo en su familia. Entonces por eso es importante dar, digamos, ese testimonio y trabajar desde la prevención, porque tal vez, como siempre yo les digo, no le dejamos plata, no dejamos herencia, pero sí dejamos la posibilidad de hacer ciertas enfermedades, ¿no? Entonces, esa semillita que está en la tierra viene a predisponer, viene como a simbolizar lo que sería la posibilidad de tener diabetes, es la herencia, ¿sí? Es la genética que tenemos guardada esa información y la posibilidad de que esa diabetes florezca. Para eso se tienen que dar ciertas condiciones, que eso serían como las semillitas, ¿no es cierto? Sería el factor que nosotros tenemos predisponente, y afuera están los factores desencadenantes, que vendría a ser lo exterior, que tiene que ver como por ejemplo en esta placa hablamos de que para que esa semilla florezca, que tiene que haber un adecuado clima, el solcito, tiene que estar la lluvia presente para que esa semilla florezca, ¿no? Haciendo una analogía, una metáfora, en nuestro caso, para que aparezca la diabetes, hay otros factores que tienen que estar, como por ejemplo el sobrepeso, la obesidad, malos hábitos alimentarios, sedentarismo. Entonces, esos factores externos son los que van a ser desencadenantes y van a hacer que esa semilla florezca o no. Entonces, ese es el sentido de esta plaquita, ¿sí? Entonces, ¿y cuáles son esos factores de riesgo para tener diabetes entonces? Esto tiene que ver con la encuesta que hice, con lo que yo les preguntaba, ¿no? Una edad igual o mayor a 45 años. Entonces, por cada hay rango de edad y va dándome más puntaje ese test que yo les mando, ¿sí? Que yo les mandaba. Cuando hay familiares de primer grado con diabetes, tenemos más posibilidad todavía. Es como que me da más puntaje a ese test que les mandaba. ¿Se acuerdan que yo les conté la clase pasada, no? Haber tenido alguna vez una glucemia elevada. Cuando alguna vez yo tuve una glucemia elevada, que es más allá de no tener diabetes, es decir, un día me dio a la mañana o en algún momento alto el azúcar. Sí, hablamos de glucemia mayor de 110, que no es diagnóstico de diabetes, ¿sí? Pero es como que está por encima de lo normal. Cuando la mujer es embarazada tuvo antecedentes de diabetes en el embarazo, eso me da más puntaje también. Son todos los factores que hacen que tenga diabetes, obesidad y sobrepeso, por supuesto, y esto no necesariamente hay que tener la obesidad grado 3 o ser hiperobeso para tener posibilidad de diabetes. A veces con unos 5, digamos un porcentaje nomás por encima de mi peso ideal, o sea, un par de kilos tal vez encima de mi peso ideal, ya me hace
predisposición a la diabetes, ¿sí? Entonces por eso hay que volver al peso saludable lo más rápido que podamos. Sedentarismo también suma el sedentarismo, por eso se pregunta en la encuesta cuánta actividad física hacemos, ¿sí? Y eso es importante hacerla diariamente. Por supuesto, el plan alimentario y la alimentación saludable, que es cuando es baja en fibra, en verduras, baja en granos, sino más alta en todo lo que yo siempre les hablo, ¿no? En azúcar, en alimentos refinados, etcétera. Eso también va a favorecer que aparezca la diabetes. Eso es muy importante porque si nosotros tenemos esto en cuenta y lo aplicamos a la familia, vamos a evitar que hagan diabetes y vamos a tener una menor probabilidad en los 10 años de tener diabetes, ¿sí? Entonces, vamos mal, yo le digo que vamos mal y ni hablar cuando hagamos la próxima encuesta de factores de riesgo. Hay encuestas nacionales que se hacen, fíjense cómo hemos ido en el 2005, 2009, 2013, 2018, el 70, casi el 65% no realizaba actividad física. ¿Qué pasó con la pandemia? Esto se elevó un montón, ¿no? Y son todas estas preguntitas que hacíamos. Lo que son verduras y frutas cada vez menos también, ¿sí? El exceso de peso aumentó también la prevalencia, los porcentajes se fueron muy altos, ¿sí? Fíjense que más o menos el 62% de la población tenía exceso de peso y obesidad, ¿sí? Y después lo que es sobrepeso, menos que no llega a obesidad, el 36%. Ahora esto aumentó, bajó el sobrepeso, pero aumentó la obesidad, todo esto que está en rojo. Y fíjense lo que es lo que sería la prevalencia de diabetes, casi el 13%. En el 2005 estaba en el 8%. Ahora el 12%, es decir, es una prevalencia muy elevada. Estamos hablando en el total de la población y si nosotros a esto lo llevamos, por ejemplo, a la gente más grande, ¿sí? Esa prevalencia se va por encima del 20% de las personas mayores. Es decir, que a medida que vamos aumentando en la edad, más probabilidad tenemos de tener diabetes, ¿sí? Esto más o menos lo mismo. Lo único, miren, aumentó la actividad física, se dejó de hacer, o sea, aumentó el sedentarismo, aumentó el exceso de peso. ¿Ven esas flechitas en roja? El sobrepeso bajó, pero a expensas de que no es que bajaron de peso, sino que pasó a obesidad, ¿sí? Aumentó la obesidad, ¿bien? El consumo de tabaco es lo único que ha disminuido un poquito, pero en realidad en Mendoza tenemos un alto consumo de tabaco por encima de lo que es en otras provincias. Lo que es la tensión se mantiene, ¿sí? Pero es porque generalmente la mitad de la población no controla su presión, así que también estamos en problemas. Y miren cómo se fue elevando también la glucemia. O sea, todas noticias que no son muy buenas, por eso insistimos tanto, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué queremos hacer con esto? Es tratar de que las personas con factores de riesgo traten de evitar las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Que los identifiquen cuáles son esos factores de riesgo y saber con ese test qué posibilidades tienen de hacer diabetes en los próximos 10 años. Y los que no tengan diabetes podemos hacer el test de edad cardiovascular y también con toda esta información poder bajarla a la familia, ¿sí? Por supuesto, mejorar el acceso y la calidad de atención a los pacientes que tengan riesgo y esto lo estamos haciendo en todo el territorio provincial. Ya empezamos por lo que es el este, luego se suma San Rafael, luego se suma, bueno, toda la parte centro que estamos nosotros y así vamos a ir tratando de recabar en mayor posibilidad de tener muchos datos para que las personas sepan en la familia y lo puedan aplicar para evitar tener estas enfermedades, ¿sí? Y si están, poder controlarlas. Esa, digamos, encuesta que ese formulario que yo les mandé, se llama Score de Findrich o Test de Findrich, ¿sí? Y fíjense que nosotros cuando ustedes me lo mandan, lo vamos a cargar en la historia clínica. Les va a figurar como una práctica. ¿Se dan cuenta? Entonces, aparecen todos los datos, ¿no? La edad, el índice de masa muscular, la cintura, la actividad física, las verduras, y todo lo que yo les pregunté, ¿sí? Por ejemplo, acá hay una paciente que está cargada, más de 65 años, más de 30 de índice de masa corporal, más de 88 de la cintura, no realiza actividad física
no consume verduras o frutas todos los días, no toma la medicación, pero porque no tiene, eso le ha restado un chiquito, pero tampoco ha tenido niveles altos de azúcar, pero fíjense que sí, sus familiares tienen diabetes, o sea que hay antecedentes. El total le da 18 y eso es, más de 12 es elevado, ¿no? El riesgo total es alto, ¿sí? Así que de una de cada 3 personas desarrollan la enfermedad con este valor. Así que por eso les pido que lo llenen todas, y las que tienen diabetes también lo llenan, así hacemos lo que sería en la edad del corazón. Entonces fíjense, la posibilidad de desarrollar diabetes en los 10 años. Menos de 7 puntos es bajo, ¿sí? De 7 a 11 es elevado, moderado de 12 a 14, 15 a 20 alto, y más de 20 muy alto, ¿sí? Entonces esta es un score o un test simple con un par de preguntas donde uno puede determinar el riesgo a futuro, ¿sí? Entonces, es muy bueno porque uno le pregunta, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿A qué no sabes qué quiere ser el nene de grande? Y el nene está comiendo papas fritas, tomando gaseosa, con un sobrepeso importante, cada vez más en la obesidad infantil, y entonces ese nene tiene alta posibilidad de tener diabetes, aunque sea niño. Esta diabetes también va a aparecer cuando sea más grande, o inclusive está apareciendo en gente más joven porque tienen digamos, los hábitos del adulto, ¿no? El sobrepeso, o sea, la obesidad, estar quietitos y comer mal, entonces están teniendo las diabetes de los abuelos, digamos, ¿no? Y esta es una generación que creo que va a ser la primera en la historia de la humanidad que se cree que va a vivir menos que sus propios progenitores o abuelos, por ejemplo. Este es el otro, que es de la enfermedad, digamos, el estudio a través del estudio del Framingham, que este es un estudio que se hizo en mucho tiempo, con muchas personas, y nos da la pauta de ver la edad del corazón. Entonces, también con algunas preguntitas que están incluidas en ese test, nosotros podemos sacar la edad del corazón. Por ejemplo, miren, una chica que tiene 30 años, que tiene una presión normal, que no toma tratamiento, no tiene hipertensión, no toma medicación, que no fuma, tampoco tiene diabetes y tiene un índice de masa corporal que es normal, allá no se alcanza a ver, pero el índice de masa corporal es normal, ¿sí? Su edad vascular, ¿sí? Va a ser de 30, que es más o menos similar a su edad biológica, ¿sí? Pero fíjense que cuando una persona tiene, por ejemplo, no, esta persona no tiene índice de masa corporal, tiene índice de masa corporal elevado, pero así todo, el riesgo a 10 años, ¿sí? No es tan alto. Pero la misma persona que tiene 30 años con la presión alta, que toma medicación, que fuma, que tiene diabetes y tiene el índice de masa corporal elevado, ¿sí? La edad de su corazón es de 72 años. Fíjense cómo aumenta el riesgo, es joven, pero aumenta muchísimo el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y cómo a la misma edad y con distintos hábitos, la edad biológica de 30 nada que ver con la edad de su corazón, que parece que tiene la edad de una persona grande, ¿sí? ¿Vieron qué impactante? Este test impacta bastante porque uno dice, ¿cómo puede ser? Tengo 50 años y mi corazón de 80, ¿sí? Y entonces, todas las recomendaciones están en relación a esto, ¿no? Entonces dicen, pobres personas, las que no fuman, no beben, comen sano y hacen ejercicio, un día se van a morir y no saben de qué, ¿sí? Como para ponerle un poco en realidad, sí sabemos de qué. Lo que pasa es que no actuamos, ¿sí? O a veces no queremos conocer porque se conoce, se sabe, pero así todo nos cuesta mucho, mucho cambiar, ¿no? Entonces, yo sigo insistiendo con que tenemos que diferenciar lo saludable de lo no saludable, basándonos en las guías de la población alimentaria, las guías para la población alimentaria argentina,
saber determinar qué alimentos puedo reemplazar y no a pensar en dieta, ¿sí? Sino en comer más saludable, ¿sí? Porque la realidad es que las recomendaciones estarían en en el camino de incorporar más frutas y vegetales en nuestra alimentación, ¿sí? Aumentar el consumo de agua, ¿sí? Disminuir las grasas de origen animal, evitar los azúcares refinados, es decir, toda la alimentación está tendiente a esto. Con esto voy a evitar los factores de riesgo a futuro. Y por supuesto el exceso de alcohol, ¿sí? Con moderación, pero evitar el exceso de alcohol porque va de la mano con las otras conductas tan poco saludables, ¿sí? Por supuesto el exceso de sodio que está en los alimentos más procesados, inclusive empaquetados. Entonces, cuando yo siempre digo, uy, que no importa el peso, esto, aquello, pero la realidad es que si uno baja de un 5 a un 10% su peso o bajando el perímetro de la cintura, vamos a bajar mucho el riesgo de desarrollar cualquier tipo de enfermedad cardiovascular, inclusive la diabetes, ¿sí? Es importante ver que las midan correctamente, siempre hay que medirlas de esta forma, ¿sí? Mirando hacia el frente y descalzas, por supuesto, derechas, ¿sí? Esto nos va a dar la talla. La talla la hacemos puede ser en metros o en centímetros, ¿sí? Y para que repasemos esto del índice de masa corporal, ahí yo en la lista no se los pido, porque el índice de masa corporal, al tener el peso y la altura, ya lo calcula sola mi cuadro que yo en mi Excel que voy cargando, ¿sí? Pero fíjense, bajo peso es por debajo de 18,5, saludable es entre 18,5 y 24,9, sobrepeso es de 25 a 29,9, obesidad de más de 30, esto se estuvo muy en boga ahora con el tema de la vacunación. Vieron que cuando empezaron a pedir los certificados, nos volvimos locas haciendo certificados para poder vacunarse. Entonces van a estar acá en este grado de obesidad 1, obesidad 2 y la obesidad mórbida que es más de 40. Este índice de masa corporal o Body Mass Index se llama, también se llama índice de Quetelet, es el peso sobre la talla al cuadrado, ¿sí? Que si ustedes no lo saben calcular, ahí en Google buscan, ponen índice de masa corporal y se calcula, si no pueden hacer la cuentita. De todas maneras yo no lo pido, lo necesito solo el peso y la altura, que lo saco acá en mi Excel. La circunferencia, esto también tiene que ver con, es uno de los mejores, digamos, nos da una alarma mayor cuando la pancita es mayor, sino que cuando uno va disminuyendo la grasa abdominal, baja el riesgo. Entonces, la medición tiene que ser un punto medio por encima de acá, de la, ¿cómo se llama? La altura del ombligo, ¿sí? Fíjense. Entonces tiene que dar menos de 88 en las mujeres y menos de 102 en los hombres para el tema del riesgo. Si fuera más bajo, mejor. Es decir, más de esos valores ya tenemos muchas posibilidades de tener diabetes, hipertensión, por supuesto ACV, etc. Por eso yo les recomiendo ir midiéndola para que vaya bajando esto. Es como un fiel reflejo de los cambios. En hombres, fíjense que normal, riesgo elevado y riesgo muy elevado, y en las mujeres también, ¿sí? Lo ideal sería menos de 82 centímetros, riesgo elevado y muy elevado. O sea, no es que tengo que tener, qué bueno, tengo 87, no, es decir, tengo que tratar de bajar lo más que pueda, ¿sí? Porque también los datos que se dan son de otros lados a veces, ¿ah? Bueno. Con respecto a la tensión a la presión, eso también sube el riesgo, por supuesto, mucho. Fíjense en el caso que les mostraba recién, como la misma chica con 30 años, con la presión alta, su corazón ya tenía casi 70 años. Entonces, cuando van a tomarles la presión, recuerden que son estas las técnicas que tenemos que tener, ¿sí? Estar sin abrir, no conversar, apoyar el brazo a la altura del corazón, el manguito en el brazo sin ropa y por supuesto el tamaño del manguito adecuado, porque a veces no tenemos, hay unos que son muy chicos, no tenemos más grandes, entonces tienen que
bien sentaditos, ¿ven? Eso lo ven con la Fabi. Apoyar bien la espalda, haber ido al baño, no cruzar las piernas y tener los pies apoyados. Esa es el correcto modo de ver la presión, ¿sí? Perfecto. Vamos a dejar acá de compartir y vamos a ir entonces a las preguntas. No sé por qué me decía que no me escuchaban, los demás me han escuchado, ¿verdad? Ya veo que he hablado como loro y no me escucha nadie. No, sí, yo escuché. Yo he escuchado perfecto también. Ah, bueno, menos mal, me estaba asustando entonces. Yo también te escuché, Pau. Ah, bueno, no, porque como uno empieza a presentar y no tiene devolución, si alguien me hubiera dicho, si no me escribe, capaz que era el teléfono de Gladys que no funcionaba, no sé. Bueno, con respecto a esto que hablábamos, la evidencia habla hay dos tipos de dietas en realidad, si vamos a llamarlas, que son las efectivas y que ayudan a evitar riesgo cardiovascular. Son las llamadas dieta DASH y la dieta mediterránea. No sé si la han escuchado estas dos. No. Bueno, son re parecidas. Lo que pasa es que la dieta mediterránea... ¿Sí, Gaby? No he escuchado eso. No la han escuchado. No, son prácticamente lo que recomendamos siempre en realidad. Lo que pasa es que siempre las dietas a veces hay que ponerle como un nombre, pero bueno, el cambio alimentario impacta, por ejemplo, en el caso de diabetes con la alimentación saludable, ¿sí? Bajar los almidones refinados, mejorar los hidratos complejos con fibra, más verduras, frutas, menos grasa animal. En el plan alimentario, a veces, cuando se hace a conciencia y se adhiere, baja más la hemoglobina que la medicación, por ejemplo. No estoy hablando del que usa insulina, ¿sí? Sino que baja 1 o 2% la hemoglobina glicosilada como parte del tratamiento, o sea que es súper efectivo. Por eso es importante adherir a los cambios, ¿sí? No es algo de que, bueno, por algo les dicen que tienen que ir a la nutricionista para que los ayude en eso, ¿sí? Se baja el colesterol, se baja los triglicéridos, se baja, se normaliza la glucemia con el tratamiento correcto, ¿no? Y la dieta DASH se utiliza sobre todo porque es para controlar la presión, porque es sin sal, obviamente, agregada, ¿no? Pero es rica en legumbres, en pescado, en frutas, verduras y en almidones que son complejos, pero con fibra que vienen del lado de las legumbres, ¿sí? Y o por ahí no tanto trigo refinado. En definitiva, es lo que hablamos siempre de los cambios alimentarios, inclusive también se vio el beneficio de las grasas vegetales como el aceite de oliva, los frutos secos, en el control del colesterol y en la disminución de eventos cardiovasculares, los famosos omega. Es decir, es como decir, bueno, pero eso tiene muchas calorías, ¿no? Acá estamos hablando de calidad, no de cantidad. No quiere decir que me voy a tomar medio litro de aceite y 5 paltas. Pero el pescado, lo que pasa que a veces es prohibitivo, ¿no? Pero como evidencia científica siempre vamos a repetir lo mismo, serían en el orden de esos alimentos, ¿sí? No sé si quieren hacer alguna pregunta, qué les ha parecido. También está el tema de del Revestrol y las propiedades que tienen, ¿no? Que son las recomendaciones por ahí mucho de los cardiólogos del consumo de vino, ¿no? Que por ahí siempre aparece alguno que otro estudio, ¿sí? Pero que, bueno, una paradoja, es la paradoja francesa, que dicen que comen bastante grasa y toman bastante vino y no hay como mucha asociación a enfermedades cardiovasculares. Pero bueno, hay lugares, por ejemplo en el Mediterráneo, que consumen muchas legumbres y mucho pescado, no lo que hacemos acá, ¿sí?
Y también Yo quería hacer una también consulta. la genética, por supuesto. Sí, ¿quién, Yo Vero? quería hacer sí, yo he cambiado la que es la sal, el sodio común por la sal marina, porque me dijeron que es Ujú. mucho mejor. Ajá. ¿Está bien? ¿No está bien? El contenido de sodio es similar a la sal común, así que hay que tener mucho cuidado, porque encima a veces es cara, a veces hay, como hay falsos conceptos o ideas de que hay cosas que son más naturales y uno se va a comprar ese tipo de alimentos, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, hay una sal que es la sal del Himalaya, o bueno, cuidado con esas sales que vienen saborizadas porque vienen sal de esto, sal de aquello. El contenido de sodio es el mismo, entonces tengan cuidado porque por ahí no le agregan más pensando que la recomendación es no agregar tanta sal, tratar de no poner el salero, empezar a cocinar, por ejemplo, con muchos aromáticos, ¿no? O salsa, poner salsa de tomate, al vapor, pimienta también, puedo ponerle todos los condimentos que quiera y ¿saben cuánto tardamos en acostumbrarnos a reducir la sal? Un mes. O sea que hay que insistir, insistir. Les pasa a muchos que se tienen que cuidar que después sienten resalada la comida en otro lado, no sé si les ha pasado, ese como que, entonces hay que aguantar ese mes y ya vas educando, ¿sí? Por supuesto, todo lo que viene en envase, ahí Moni, si querés agregar algo, vos que estás ahí en el tema. Y que hay alimentos que tienen una elevada cantidad de sal. Si ven en la información nutricional, se van a dar cuenta cuál es el porcentaje que aportan esos alimentos a la dieta diaria, digamos, a la alimentación diaria. Y un caso muy llamativo es el de los caldos. Los caldos tienen una gran cantidad de sal. Entonces por ahí uno dice, me tomo un caldito, estas sopas quick o Los polvos están como en calditos, 800 miligramos, claro. una locura. Entonces les aportan a veces hasta el 40% del consumo diario. Si tomamos un caldito al día, más todo el resto de sal que comemos en los alimentos y lo que le agregamos, estamos pero pasándonos de una manera importante. Y se estima que está por lo menos 6 veces más el consumo que se debe consumir de sal, está sobrepasado. ¿Y cuánto es en sal? Hablé por una cosa el sodio y el cloruro de sodio es la sal. Sería lo que entra, vieron ya no hay tanto, pero como la aspirina, o el ibuprofeno chiquito, esa cantidad sería al día, ¿sí? Lo ideal sería evitar agregarla de más, ¿no? Con conducta, no poner el salero en la mesa y no porque la verdad que a veces comen sin probar, le agregan sin probar la sal directamente, es como un hábito, entonces la sacamos de la mesa, ¿sí? Y empecemos a tratar de disfrutar el alimento y sus sabores y por ahí reencontrarnos con los sabores de los alimentos que a veces quedan tan enmascarados con el exceso de sal. Es como que aparte te acostumbras, ¿no? Te da como una adicción casi. Con respecto a lo que decías a lo que decían de la sal marina, y eso también hay que tener mucho cuidado porque hay mucho mito al respecto de distintos alimentos. Hay muchas cosas que son naturales y que sean, a ver, ¿qué alimento era? Que era el arsénico, es natural, se puede sacar de las almendras, de las pepitas de las manzanas, o sea, que sea natural no significa que sea sano siempre, ¿no? Cuando hablamos, porque hay mucha desinformación al respecto y mucho marketing de vender cosas que creemos, o sea, no hagamos extremos, ¿sí? Lo mismo con las harinas, no es necesario que compren todas estas harinas que son carísimas
cuando de repente regulando el consumo del trigo con fibras o con un alimento integral o semillas, medido, me va a ir bien también, ¿no? Eso se va a ir trabajando individualmente, porque a veces la plata se va en cosas que no tienen sentido, ¿sí? No sé si quieren alguien preguntar. Yo quería preguntarte, Paola, porque en el test que yo respondí, yo puse que no hacía actividad todos los días 30 minutos, porque yo hago 2 veces por semana. No, está bien. Entonces puse que no. Está bien, es esto, tienen que poner no, porque es media hora diaria mínimo. Ahora encima la recomendación, que eso ya después en otro taller vamos a convocar a alguno de los profes, porque ellos de educación física, ellos la tienen bien clara también, porque nosotros en general lo que se recomienda es una cosa y ellos nos dicen no, nada que ver, porque no es llegar y salir a caminar nada más, sino tenemos que mechar con esto, con aquello, y es cierto. Pero el mínimo es media horita, porque encima la Organización Mundial de la Salud ahora lo duplicó a 300 minutos diarios. Entonces no tenemos que tomarlo como algo de cumplir, sino como algo que sea parte de nuestra vida diaria, no sé, como que sea nuestra rutina de bienestar, no pensando en que como la dieta la tengo que cumplir o la actividad la tengo que cumplir, ¿se entiende? Pero por lo menos salir a caminar media hora estaría bien, Paola. Mínimo, porque a los 20 minutos empezás a la oxidación de las grasas, ¿sí? En la parte aeróbica. Eso nos ayuda mucho también a lo cardiovascular, ¿no? Y por supuesto ir de a poquito, lo que pueda cada uno, ¿sí? No matarse. No sé quién, alguien había levantado la mano, me parece que era... No, Pau. Ah, Pau, sí. Tocaya. Le quería comentar un poco a las chicas que en mi casa yo tengo 2 hijos que son hipertensos. Uno desde que nació, la otra como a los 4 años se volvió hipertenso. Y el cambio de vida para el antes y el después, ¿no? De consumir sal fue increíble en casa. Inclusive salir a otro lugar y que comer un asado, por ejemplo, se ponen llagas en la boca, ¿sí? Claro. Increíble. ¿Cómo te quema la sal y uno te das cuenta? No sé. Ojo que la sal, como digamos, como un mineral, es fundamental para todos los procesos que se realizan en el cuerpo, ¿eh? El sodio es fundamental, es parte de la célula, está metido en todas las funciones. Sí. El tema es el exceso y que está sobrepasada la alimentación. Porque los alimentos naturalmente ya tienen sodio. Y aparte que hay alimentos que consumimos que ya vienen con sodio. A veces me resulta gracioso, pero por ejemplo, vieron que uno empieza a googlear o investigar y me dice, ay no, pero la selga tiene muchísimo sodio, entonces no comemos la selga porque es elevado el porcentaje de sodio. Pero se comen todos los quesos y el jamón crudo, o sea, no tiene sentido. O sea, que las verduras siempre van a ser más aconsejadas que cualquier otro alimento, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, es cuestión de organizar y como siempre les digo, que el mayor tiempo de nuestra alimentación no venga del lado de todos estos alimentos que sabemos que a la larga nos traen problemas, ¿verdad? Entonces, es difícil, pero bueno, se puede cambiar el hábito y se puede disminuir lo que es justamente estos nutrientes que nos hacen como que cada vez tengamos más ganas de comer, que es la sal, que es el azúcar, ¿no? Todo esto como que, bueno, nos da como esa energía rápida y nos hace sentir como bien, pero es hasta que yo voy tomando conciencia y hago el camino de la reflexión de realmente qué le estoy dando a mi cuerpo, voy por los alimentos más frescos, por ejemplo, frutas sería mejor, ¿sí? Porque a veces está más metido acá, ¿viste? Que dice, ay, necesito dulce. Es también nuestros mecanismos de compensación que tenemos desde lo emocional, ¿sí? Puede ser que sean fisiológicos en algún caso, ¿no? Que se baja el azúcar, por supuesto. Pero en general hay que analizar el por qué nos pasa.
sé si quieren hacer alguna otras preguntitas, chicas. Yo tengo que seguir cargando con todo lo que me han mandado, que me volvieron loca. Les agradezco un montón, así que esto después va a quedar en su historia clínica y después van a tener el resultado de cómo va a estar ese riesgo a futuro, que es importante saberlo, ¿sí? ¿Todas las que están acá me mandaron el test? Sí. Ah, son buenas Sí, alumnas, son muy buenas alumnas. Algunas me lo mandaron como 4 veces. Nada, mentira. Yo te lo voy a No, enviar. Paola, el Sí. caso mío es probable que lo tengas 3 veces. Yo no sabía ni dónde iba eso. Yo lo miraba acá en el WhatsApp nuestro del taller de nutrición. Sí. Y no estaba el mío. No está. No, porque es un link que vos llenás y esa información me llega a mí nada más. Ah, entonces te vas a encontrar como unas 3 veces. Me vas a encontrar. Ay, voy a ver que no me mientas. Y bueno, Bueno, Vero, también hacelo vos, háganlo, los que están en el taller, lo pueden hacer, se lo pueden pasar a la familia si quieren, si quieren averiguar el riesgo, porque yo tengo todos los datos, entonces podemos también estimar el riesgo de la familia, ¿sí? Claro. Sí, Julia. A mí me ha parecido Perdón. Sí, A mí me ha parecido extraordinaria. Primero Julia y después Gladys. Bueno, a mí me ha parecido extraordinaria esta charla para tomar las medidas de prevención, porque a veces no solo la sal, un montón de cosas que uno tiene que ver, y todo esto es como que te sacude para que digas, bueno, tenemos que tratar de quedar un poco limpias con la situación de lo saludable. Así que claro. Muchas gracias. Es una llamadita de atención, ¿no? Sí, es una llamadita de atención muy buena. Vieron que yo vengo haciéndome la buenita, ¿viste? Todas las charlas y ya en el medio les doy... Eres malita porque no nos dejan comer como nosotros. No les dejó comer nada, al final se hacía la buena y era más mala que... Gladys. Sí, no puedo escuchar toda la charla porque, bueno, un problemita de audio tenía acá. Y sí, a mí me vino muy bien ir dejando la sal y una de las cosas que hice es no volver a poner nunca más ni la cajita ni el salerito en la mesa. Y la sal siempre la coloco cuando cocino al final de la comida o no le pongo. Bien. Y si no, otra de las cosas que hago es cuando me sirvo en el plato que como, le agrego ahí la sal y nada más. Bueno, esa es una muy buena. Lo que conviene es, por supuesto, evitar el exceso y los tipos de sales que hay, los que se recomiendan son los que convienen con menos contenido de sodio. ¿Sí? Pero ahí también ya tendríamos que vamos a tener una charla aparte con todo lo que es las sales y lo que son los edulcorantes para que ustedes estén tranquilos, pero con el tema de las sales, hay algunas que se compran en farmacia, que es la sal saludable, que está hecha de liofilizado, es como de arroz finito en realidad, y tiene potasio y magnesio y tiene muy bajo contenido de sodio. Lo que pasa con esas es que algunas no se pueden usar en la cocción, entonces hay que agregarlas al final. Y por ejemplo las otras que son verdes, que dicen 66% menos de sodio, y esas siempre, pero el tema sería no abusar de la cantidad, porque por ahí si ustedes se compran una que tiene menos, pero le ponen el triple, estamos en la misma, ¿sí? Así que, bueno, y ojo con las que son especiadas, sal de ajo, sal de esto, sal de aquello, porque por ahí son sales que vienen con, digamos, el otro alimento, pero tienen sodio. Lo ideal sería ver la etiqueta, como dice acá nuestra amiga Moni, nuestra compañera. No sé si alguien más quiere decir algo. Quería decirte algo. Sí, Silvia.
sí, cuando cocino así verduras, que le voy a poner queso, entonces no le pongo sal, porque ya Claro, el queso tiene. exacto. Disminuir la cuestión de caldos, que a veces yo decía, me tomo una sopita en la noche para... Hagamos la digamos, casera por ahí. Y si no, sí, cuando van a utilizar la de sobre, yo le digo que la fraccionen en 4 o 5 veces, o sea, usarla el polvito poquito como para diluirlo, ¿no? Pero para que no me quede doy cuenta, tan claro, me doy cuenta cuando como en otro lado que yo no cociné, tal cual. la sal. Ayer, por ejemplo, me pasó que no hice yo la comida y bueno, y después tenía una sed impresionante porque Ajá, estaba muy salada la comida. claro, claro. Pasa eso, tal Me doy cual. cuenta porque como mi marido es hipertenso, entonces yo ya cocino con muy poca sal. Espectacular. Sobre todo eso de colocarla al final y por supuesto tratar de aprovechar el sabor de los alimentos lo más que Claro, podamos. ¿M? cuando a él le detectaron la hipertensión, yo estaba embarazada de mi hija. Entonces Mm, yo comía igual que él y yo me desmayaba prácticamente claro, porque no, bueno, eso hay que tener cuidado, ¿no? Por supuesto. hay que comer con Siempre, sal. siempre va a ser mejor tener la sal, no, tener la presión un poquito más baja que alta, eso es así. Pero bueno, y tener siempre en cuenta que cuando es presión baja, necesito algo salado, parece una tontera, pero a veces actuamos de manera que no es la correcta, ¿no? Se baja el azúcar y te dan sal, se baja la presión y te dan azúcar, no, controlo la presión, si es porque tengo la presión baja tiene que ser algo salado y si es la glucemia algo dulce, parece una cosa tonta, pero a veces nos confundimos y actuamos mal al respecto, ¿sí? Bueno, queridas, les agradezco, tengo que seguir cargando, Yo, estoy Pau, a full, ¿sí? ¿Alguna otra quería pregunta? comentarles algo. Sí, Vero. Sí, yo les quería comentar algo de la diabetes. A mí Sí. me pasó que me hicieron un montón de análisis porque yo empecé con en los pliegues del cuello, de la cadenita, esa parte negra que se va poniendo. Acantosis Y me decían, nigricans se llama. exacto, me decían que podía ser diabetes. Yo me hice absolutamente todos los estudios, incluso el que te sacan sangre, te tomas un líquido, esperas 2 horas y te vuelven a sacar sangre. Todo eso me dio perfecto. No tengo absolutamente ninguno de los niveles altos. Hasta que alguien me habló de la insulinoresistencia. Entonces, bueno, descubrimos que mi nivel es, digamos que el máximo es 15, yo tengo 31. Entonces me decía la doctora que eso es que está funcionando de más mi organismo para mantener los niveles. Entonces eso es, digamos, una prediabetes, En realidad que no parece... es como el paso anterior, ¿sí? A la diabetes, que bueno, es como que, mira, vos llenaste la encuesta esta que mandé. Sí. Bueno, vamos a ver el tema del puntaje, ¿viste? Pero ¿qué pasa? La insulinoresistencia puede ser previa a la diabetes, ¿sabes? Inclusive la glucemia a la mañana, cuando se hace un análisis, puede dar hasta baja. ¿Eso por qué? Porque hay como mucha insulina dando vueltas también, porque esa insulina no, es como que hay resistencia a la acción de la insulina y la glucemia se va manteniendo como puede. Eso a veces es un proceso previo y después ya da diabetes. No sé si vos tenés antecedentes en la familia, el tema del sobrepeso, o sea, que la respuesta sería a bajar de peso, comer saludable y a moverse y trabajar todos los otros aspectos del bienestar, el descanso, esto, aquello, para poder bajar la grasa corporal que hace que haya más resistencia a la acción de la insulina, ¿sí? Y se controla, o sea, como que nosotros hablamos de prevención. La prevención quiere decir evitar que aparezca. Es una de las enfermedades que más se conoce porque sabe cómo se puede evitar, la diabetes 2. Entonces hay que actuar, ¿sí? Porque no, de nada me sirve a mí medirme la glucemia o hacer mi análisis todos los años si yo sigo manteniendo un peso elevado o malos hábitos alimentarios o sedentaria o estresada, no sé si me entienden. Entonces, es como que ya sé, o sea, no hace falta, como la viñeta que les mostraba hace un rato, o sea, seguramente voy a tener diabetes si no hago un cambio. Entonces está en nuestras manos evitarla, ¿está? No sé si alguien más quiere decir algo, chicas. Gracias, Pau. De nada, hermosas, nos vemos el lunes próximo. Besitos. Chao, Pau. Les quería comentar que para
fines de agosto, mira, fines de septiembre nos va a acompañar me va a acompañar Flor, que es nuestra psicóloga, ¿se acuerdan? No sé si alguna la conoce, pero trabajamos mucho en la parte de educación, así que la conseguí que participe de los talleres una vez al mes por lo menos, así que así no se cansan de mí tanto. La conozco, Bueno. muy bien. Bueno, buenísimo. Paola. Yo la conozco. Dale, bueno, un beso grande a todas y nos vemos la semana que viene, ¿les parece? Bueno, Sí, Besos, gracias. chao. Nos vemos. Adiós, Gracias. Chao, Pau. Semana que viene, Pau. besos. Nos vemos. Chau, chau. Chao.